A las 6:20 de la tarde, cuando las campanas anunciaban el inicio de la novena, el administrador cerró con llave el comedor parroquial y dejó a Lucía Barrera en la calle. Sin código digital, no hay cena, dijo mientras arrancaba por la mitad su tarjeta de papel. Lucía, de 74 años, sostuvo los dos pedazos sin protestar. Durante 18 inviernos había servido sopa allí, incluso después de que la artritis deformara sus dedos. Ahora llevaba 3 días sin comer caliente. Detrás del vidrio, 40 bandejas humeaban bajo una luz amarilla. Afuera, junto a sus zapatos gastados, descansaba una llave de bronce atada con hilo azul. Había caído de su bolsillo cuando el administrador la empujó hacia la salida, fingiendo cortesía. Nadie intervino. Una religiosa bajó la mirada. 2 voluntarios continuaron colocando pan en las mesas. Un niño preguntó por qué aquella señora no podía entrar, pero su madre le pidió silencio. Lucía recogió la llave con dificultad. «No vine a pedir limosna», murmuró. «Vine porque aquí guardaron una promesa». El administrador palideció durante un segundo. Después ordenó cerrar las cortinas. Al otro lado de la plaza, un sacerdote de sotana negra había detenido sus pasos. No llevaba cruz dorada ni escolta. Había llegado sin anunciarse para escuchar confesiones. Algunos lo conocían como Padre Leo. Aquella tarde, casi nadie reparó en él. Él no miró la puerta cerrada. Miró la llave. Algo no encajaba. El escudo grabado en el metal no pertenecía al comedor, sino al antiguo archivo diocesano, clausurado desde hacía 22 años. Padre Leo se acercó, recogió uno de los pedazos de la tarjeta y leyó una fecha escrita a mano. Entonces comprendió que Lucía no había venido solo por comida. Había venido antes de que alguien destruyera una prueba que nadie debía volver a buscar. Antes de que las campanas terminaran de sonar, Lucía comprendió que aquella puerta cerrada no amenazaba solamente su cena. A la mañana siguiente, el ayuntamiento ficticio de Santa Aurelia firmaría la cesión del antiguo archivo diocesano a una empresa constructora. Al mediodía, comenzarían a retirar cajas, muebles y documentos. Al anochecer, todo lo que no estuviera inventariado sería destruido. La llave de bronce abría una sala que oficialmente no existía. Padre Leo observó los pedazos de la tarjeta en su mano. En uno aparecía el nombre de Lucía. En el otro, una anotación casi borrada que decía: «Acceso suspendido por orden administrativa». No explicaba por qué. Tampoco indicaba quién había dado la orden. Si Lucía se marchaba en silencio, perdería el único lugar donde recibía comida caliente. Pero había algo más grave. Su nieta, Elena, dependía de ese comedor para llevar 2 raciones cada noche a su hijo enfermo. Sin aquella ayuda, la joven tendría que elegir entre comprar medicamentos o alimentar a su familia. Dentro del edificio, el cierre también estaba dividiendo a los voluntarios. Algunos creían que obedecer las nuevas normas protegería al comedor de fraudes. Otros sabían que las tarjetas digitales estaban dejando fuera a ancianos sin teléfono, migrantes sin documentos y familias incapaces de completar el registro. Sin embargo, nadie quería enfrentarse al administrador. Padre Leo se inclinó hacia Lucía y preguntó: «¿Qué promesa guardaron aquí?». Ella apretó la llave hasta marcarse el metal en la palma. «Una que hicieron delante de un altar», respondió, «y que después escondieron detrás de una puerta». El administrador abrió apenas la cortina. Al reconocer a Padre Leo, cambió de expresión, pero no salió. Primero tomó su teléfono. Luego hizo una llamada breve. Padre Leo comprendió que el tiempo ya estaba corriendo.
Antes de terminar aquella noche, el comedor volvería a abrir, o Lucía quedaría expulsada para siempre. Pero si la llave conducía al documento que ella aseguraba haber protegido durante años, no solo cambiaría una regla injusta, también revelaría quién había convertido la caridad en un negocio. La pregunta era otra. ¿Qué había ocurrido 22 años antes para que todos temieran aquella habitación? Lucía Barrera tenía 74 años y una manera particular de recordar a las personas. No memorizaba fechas ni apellidos. Recordaba cómo sostenían la cuchara, qué pan preferían, y si bajaban la mirada cuando alguien pronunciaba la palabra familia. Había nacido en un pueblo de montaña que ya no aparecía en los mapas modernos de la región. A los 19 años se trasladó a la ciudad ficticia de Santa Aurelia, con una maleta de madera, 2 vestidos y una medalla de la Virgen del Carmen cosida dentro del abrigo. Allí conoció a Tomás, un carpintero paciente que silbaba himnos mientras trabajaba. Se casaron en una capilla pequeña, sin flores costosas, y durante 46 años compartieron una casa estrecha junto al antiguo mercado. Tomás murió 6 inviernos antes, después de una enfermedad pulmonar que le quitó la fuerza, pero nunca el humor. Durante sus últimos meses, Lucía le leía los salmos al anochecer. Él fingía dormirse para escucharla repetir los versículos que más temía olvidar. Desde su muerte, ella conservaba su taza de barro sobre la mesa, limpia y vacía, como si la ausencia también necesitara un lugar digno. Su hija había fallecido mucho antes en un accidente de carretera. Por eso Lucía crió a Elena, su única nieta, desde los 9 años. Le enseñó a remendar ropa, a no desperdiciar comida y a rezar incluso cuando las palabras parecían no llegar a ninguna parte. Elena ahora trabajaba limpiando habitaciones en un hotel de las afueras y cuidaba sola a Mateo, su hijo de 7 años, que necesitaba medicación frecuente para controlar una enfermedad respiratoria. Lucía nunca hablaba de aquellas cargas como si fueran castigos. Decía que cada familia recibía una mesa distinta y que la fidelidad consistía en no abandonar el lugar asignado cuando llegaba la noche. Durante más de 3 décadas había cosido uniformes escolares en un taller. Conocía las medidas de cientos de niños y podía distinguir, solo por el desgaste de las rodillas, cuáles jugaban al fútbol y cuáles pasaban demasiado tiempo arrodillados en bancos de iglesia. Cuando el taller cerró, comenzó a servir en el comedor parroquial. Primero lavaba ollas, después organizó los turnos. Finalmente aprendió los nombres de casi todos los que llegaban con hambre. No tenía estudios superiores, pero poseía una memoria minuciosa. Sabía quién era alérgico al tomate, qué anciano necesitaba el pan remojado y qué madre escondía parte de su ración para llevarla a casa. Nunca preguntaba por qué alguien necesitaba ayuda. Preguntaba cuánto podía cargar sin lastimarse. Una noche, durante una inundación, Lucía permaneció allí hasta el amanecer, preparando caldo para las familias evacuadas. Entregó su abrigo a una mujer embarazada y regresó caminando bajo la lluvia. Al día siguiente tuvo fiebre, pero volvió para limpiar la cocina porque, según dijo, la caridad también debía dejar el suelo preparado para el siguiente turno. Su necesidad actual era sencilla y humillante a la vez. La pensión apenas cubría el alquiler, la electricidad y una parte de las medicinas de Mateo. Las cenas del comedor permitían que Elena ahorrara lo suficiente para las consultas médicas. Lucía temía que su nieta abandonara el tratamiento del niño, pero jamás lo decía en voz alta. También guardaba otro miedo.
Temía que la expulsión borrara los años en que había servido allí. No quería una placa ni una ceremonia. Solo necesitaba saber que su trabajo había significado algo. Su fortaleza no nacía de soportarlo todo. Nacía de saber cuándo insistir. Por eso había regresado con la llave de bronce, aunque le dolían las rodillas y sospechaba que volverían a cerrarle la puerta. La llave había pertenecido a Tomás. Antes de morir, él la ató con un hilo azul y le hizo prometer que no permitiría que la habitación del archivo fuera abierta por quienes deseaban destruir su contenido. Lucía nunca explicó cómo Tomás había conseguido aquella llave. Todavía no. Ni por qué tenía miedo. La casa de Lucía estaba en la última calle del barrio de San Jerónimo, dentro de la ciudad ficticia de Santa Aurelia. Tenía paredes de cal envejecida, una ventana estrecha y un corredor donde siempre olía a jabón, café tostado y madera húmeda. Cada mañana, antes de que amaneciera, ella abría las cortinas, encendía una lámpara junto a la imagen del Sagrado Corazón y calentaba agua en una olla pequeña. El sonido más constante era el reloj de Tomás. Colgaba sobre la mesa y se atrasaba 4 minutos cada semana. Lucía nunca lo corregía. Decía que aquellos 4 minutos le pertenecían a su esposo, como si el tiempo también pudiera conservar la memoria de una persona ausente. Después, preparaba 2 rebanadas de pan, una para ella y otra para Elena, cuando su nieta llegaba después del turno nocturno. Si Elena no aparecía, Lucía envolvía la segunda rebanada en un paño limpio y la llevaba al comedor. Siempre encontraba a alguien que la necesitaba. La llave de bronce permanecía dentro de una caja de costura, entre carretes, agujas y botones guardados durante décadas. Era pesada, más larga que una llave doméstica, y tenía un escudo grabado en la cabeza. El hilo azul que la rodeaba estaba descolorido, pero Lucía se negaba a cambiarlo. Tomás había trabajado durante años reparando muebles del antiguo archivo diocesano. No era funcionario ni custodio. Entraba cuando una mesa se vencía, cuando una estantería amenazaba con caer, o cuando la humedad deformaba una puerta. Regresaba a casa cubierto de polvo y con el olor de los documentos viejos adherido a la ropa. Una noche llegó sin su caja de herramientas. Traía la llave en la mano y una expresión que Lucía nunca olvidó. Cerró las ventanas, bajó la voz y le dijo que algunas promesas podían ser traicionadas sin necesidad de pronunciar una mentira. Después, ató el hilo azul y escondió la llave entre los carretes. Lucía preguntó qué habría. Tomás respondió que habría una habitación donde se guardaba la gratitud de muchas familias y la vergüenza de unos pocos hombres. No añadió nada más. Durante 22 años, la llave permaneció inmóvil. Lucía la tocaba cada aniversario de la muerte de su hija. Rezaba un Padre Nuestro y volvía a cerrar la caja. No sabía todo lo que había detrás de aquella puerta, pero sí sabía que Tomás había protegido algo relacionado con el origen del comedor. Aquella tarde, antes de salir, Lucía realizó el mismo ritual de siempre. Limpió la llave con el borde de su delantal, comprobó el nudo azul y la guardó en el bolsillo interior del abrigo. Luego, besó la medalla de la Virgen y apagó la lámpara. A las 5:40, Elena llamó para advertirle que el administrador había cambiado las normas. Lucía escuchó sin interrumpir. Después, miró la taza vacía de Tomás y comprendió que había llegado el momento de cumplir su promesa. Cuando cerró la puerta de su casa, un automóvil oscuro se detuvo frente al comedor. Del vehículo bajó el abogado de la empresa constructora. Llevaba una carpeta sellada
y una orden que debía ejecutarse antes del amanecer. En la portada figuraba un número de expediente que Lucía había visto una sola vez, escrito por Tomás detrás de una fotografía que jamás permitió que Elena tocara ni moviera siquiera. El abogado se llamaba Adrián Valdés y representaba a la empresa ficticia Horizonte Urbano. Entró en el comedor sin saludar a Lucía, entregó la carpeta al administrador, Esteban Rivas, y señaló el reloj de la pared. La orden autorizaba el desalojo del archivo a partir de las 6 de la mañana. Todo documento no incluido en el inventario oficial sería considerado material sin valor administrativo. Esteban leyó la primera página y respiró con alivio. Desde hacía semanas repetía que la digitalización era necesaria, que ningún comedor moderno podía funcionar con papeles, favores y recuerdos. Aquella noche volvió a pronunciar las mismas palabras delante de los voluntarios. Dijo que el nuevo sistema protegía los alimentos de abusos. Dijo que las tarjetas digitales garantizaban igualdad. Dijo que las normas no podían cambiar por una sola persona, aunque esa persona hubiera servido allí durante años. Lucía permaneció junto a la puerta. No levantó la voz. Solo pidió que le permitieran entrar al archivo antes de que llegaran los trabajadores. Esteban negó con la cabeza. Explicó que aquella sala estaba clausurada por humedad, riesgo eléctrico y falta de seguros. Después aseguró que la llave que Lucía llevaba no tenía validez. Su tono era correcto, casi compasivo, pero cada frase cerraba otra posibilidad. La hermana Inés, responsable de la despensa, dio un paso adelante. Quiso recordar que Lucía había organizado el comedor durante las inundaciones y que conocía mejor que nadie su historia. Sin embargo, al ver al abogado, se detuvo. Temía que una discusión provocara la pérdida de la licencia municipal. Adrián abrió la carpeta sobre una mesa. Mostró sellos, firmas y fotografías del edificio. Según el informe, la empresa construiría apartamentos, una clínica privada y un pequeño espacio comunitario. Habló de inversión, seguridad y renovación urbana. No mencionó que el comedor sería trasladado a 4 kilómetros, lejos de los ancianos que llegaban caminando. Elena apareció poco después con Mateo dormido en brazos. Había salido antes del hotel porque Lucía no respondía el teléfono. Al descubrir la tarjeta rota, miró a Esteban, pero su abuela le pidió que no discutiera. Lucía no quería humillarlo delante de todos. Le dijo que quizá él desconocía lo que contenía el archivo. Le pidió únicamente 10 minutos y prometió no tocar ningún documento ajeno. Esteban respondió que el tiempo de las excepciones había terminado. Entonces retiró de la pared una lista con 17 nombres. Eran usuarios que no habían completado el registro digital. Desde el día siguiente, ninguno recibiría alimentos. Entre ellos había 3 viudas, 2 migrantes sin residencia estable y un hombre que no sabía leer. El silencio se volvió más pesado que la puerta cerrada. Padre Leo pidió ver la resolución completa. Adrián se negó, alegando confidencialidad comercial. Esteban añadió que la parroquia ya había aprobado el traslado. Sin embargo, en la última página visible, Padre Leo alcanzó a leer una fecha posterior a la supuesta votación del consejo. Algo no coincidía. Lucía miró a Mateo, que respiraba con un silbido débil contra el hombro de su madre. Sacó de su bolso un recipiente vacío y lo entregó a Elena. Era el mismo recipiente en el que había llevado sopa a decenas de familias durante años. Dijo que esa noche no quería una ración especial. Quería que abrieran la puerta para todos. Esteban ordenó al encargado de seguridad que acompañara a Lucía fuera del edificio.
El hombre vaciló, pero obedeció. Cuando tomó suavemente el brazo de la anciana, la llave de bronce volvió a caer al suelo. Adrián la reconoció. Por primera vez perdió su serenidad. Cerró la carpeta, guardó el teléfono y exigió saber quién había entregado aquella llave a Lucía. Su reacción reveló lo que nadie esperaba. La sala clausurada no contenía solamente recuerdos del antiguo comedor. Contenía documentos que podían demostrar que la expulsión de Lucía era parte de una operación mucho más antigua. Alguien ya borraba sus nombres desde el lunes anterior. Esteban Rivas no había comenzado su trabajo con la intención de cerrar puertas. Cuando llegó al comedor, 5 años antes, encontró facturas sin ordenar, alimentos desaparecidos, registros incompletos y voluntarios que entregaban raciones según la urgencia que veían en cada rostro. Para él, aquella forma de ayudar era generosa, pero peligrosa. Había crecido en una casa donde el desorden siempre terminaba en pérdida. Su padre administró una pequeña cooperativa y fue acusado de permitir préstamos irregulares. Aunque nunca se probó que hubiera robado, el escándalo destruyó su reputación y dividió a la familia. Desde entonces, Esteban aprendió a desconfiar de todo lo que no tuviera firma, sello y número de expediente. Por eso defendía el sistema digital. Decía que una norma idéntica para todos impedía favoritismos. Decía que el comedor debía sobrevivir a las auditorías, no depender de la memoria de una anciana ni de la compasión momentánea de un voluntario. También temía que una nueva irregularidad provocara el cierre definitivo y dejara sin ayuda a cientos de personas. Parte de su razonamiento era cierto. Durante el año anterior, 2 hombres habían utilizado identidades falsas para recoger alimentos destinados a otras familias. Un proveedor había cobrado por cajas que nunca llegaron. Esteban fue quien descubrió ambas cosas. Nadie lo felicitó, pero todos comenzaron a exigirle que evitara otro escándalo. Lo que no decía era que Horizonte Urbano había prometido financiar el nuevo comedor después del traslado. La empresa también ofrecía contratarlo como coordinador regional, con un salario que duplicaba el actual. Esteban aseguraba que no había aceptado nada. Sin embargo, ya había enviado su currículum. Tampoco confesaba su miedo más profundo. Si el archivo contenía pruebas de que las familias pobres habían financiado el edificio con pequeñas donaciones, la venta podría ser cuestionada. El proyecto desaparecería. La parroquia heredaría deudas. Y él volvería a ser el hijo de un hombre señalado por administrar mal lo que otros le habían confiado. Frente a Padre Leo, Esteban repitió que solo protegía la continuidad del servicio. Padre Leo no lo contradijo. Le pidió que explicara quién había redactado la lista de personas excluidas y qué procedimiento existía para quienes no podían usar un teléfono. Esteban respondió que todos habían recibido ayuda para registrarse. La hermana Inés levantó la mirada. Dijo que eso no era verdad. Había solicitado 3 veces un formulario en papel para los ancianos. Las 3 solicitudes fueron rechazadas. La última llevaba la firma de Esteban y una frase escrita a mano: no crear excepciones. Esteban afirmó que la nota buscaba evitar confusiones. Después, señaló que Lucía nunca había presentado una petición formal para entrar al archivo. Padre Leo volvió a mirar la tarjeta rota. En el reverso aparecía un sello de recepción con fecha de 2 meses antes. Lucía sí había presentado la petición. No era un error menor de archivo. Aquella ausencia convertía su defensa de la igualdad en una decisión tomada después de conocer el daño. Y alguien había arrancado del expediente la página donde Esteban debía responderla.
Lucía había intentado hablar antes de aquella noche. Su primer intento ocurrió 2 meses atrás, cuando recibió la notificación del registro digital. Caminó hasta la oficina de Esteban con una carpeta y esperó 3 horas. Llevaba copias de las listas del comedor, una carta firmada por 12 vecinos y la fotografía que Tomás había escondido detrás de un marco. La secretaria explicó que Esteban estaba reunido. Lucía regresó al día siguiente. Después volvió el viernes. En la tercera visita, entregó una petición para revisar el archivo antes del traslado. La secretaria selló su tarjeta y prometió incluirla en el expediente. Nunca recibió respuesta. Su segundo intento fue pedir ayuda al consejo parroquial. La hermana Inés consiguió que hablara 5 minutos al final de una reunión. Lucía no acusó a nadie. Contó que Tomás había protegido una llave y que el archivo podía contener documentos sobre las familias fundadoras del comedor. Algunos consejeros escucharon. Otros miraron el reloj. El acta final resumió su intervención con 6 palabras. Una antigua voluntaria expresó preocupación personal. Nadie mencionó la llave. El tercer intento nació de Elena. Su nieta escribió al ayuntamiento ficticio de Santa Aurelia y adjuntó fotografías de ancianos, esperando ante la oficina de registro. La respuesta llegó 11 días después. Indicaba que el comedor era gestionado por una entidad religiosa y que la reclamación debía dirigirse a sus responsables. Elena reenvió la respuesta a la parroquia. La parroquia contestó que el sistema cumplía las condiciones municipales. Cada institución señaló a la otra. Entre ambas, Lucía quedó sola. No todos permanecieron indiferentes. Mateo Salcedo, un auxiliar administrativo, encontró la petición dentro de una carpeta destinada al archivo. Notó que faltaba una página y preguntó por ella. Su supervisor le aconsejó olvidar el asunto si quería conservar el empleo. Mateo guardó una copia del sello, pero no tuvo valor para entregarla. La hermana Inés quiso actuar. Había visto a ancianos abandonar la fila porque no comprendían el formulario. Preparó una lista con sus nombres y la llevó a Esteban. Él prometió estudiarla. La lista desapareció después de una inspección. Desde entonces, Inés se repetía que debía proteger el comedor para poder ayudar a alguien. Sin advertirlo, había comenzado a aceptar que algunos fueran sacrificados para mantener abierta la institución. Aquella noche, mientras Padre Leo examinaba la tarjeta rota, Mateo observaba desde la puerta. Vio el miedo de Adrián al reconocer la llave. Vio a Esteban negar una petición que él había recibido. Entonces comprendió que su silencio ya no era prudencia. Entró en el depósito, abrió su casillero y sacó un sobre. Dentro estaban la copia del sello, una lista de documentos retirados y la fotografía de una página quemada por los bordes. Mateo no se acercó a Padre Leo. Temía que Esteban lo viera. Entregó el sobre al niño que ayudaba a colocar el pan y le pidió llevarlo al sacerdote. En el frente escribió una frase. La llave abre la sala, pero esta lista explica por qué quieren vaciarla antes del amanecer. El niño atravesó el comedor con el sobre apretado contra el pecho. Nadie le prestó atención hasta que llegó junto a Padre Leo y pronunció una frase que hizo callar a la sala. Dicen que esto explica por qué quieren vaciar el archivo. Padre Leo recibió el sobre, pero no lo abrió de inmediato. Miró al niño y preguntó quién se lo había entregado. El pequeño señaló discretamente hacia el depósito. Mateo Salcedo ya no estaba allí. Dentro del sobre había 3 documentos. El primero era la copia de la petición presentada por Lucía 2 meses antes. El segundo
era una lista de cajas retiradas del archivo durante la semana. El tercero mostraba una página parcialmente quemada, con varios nombres, cantidades pequeñas y una frase incompleta. Donación destinada a garantizar alimento permanente. Padre Leo leyó los papeles 2 veces. Después preguntó a la hermana Inés si reconocía alguno de los nombres. Ella se acercó y palideció. El primero pertenecía a una costurera fallecida. El segundo, a un panadero que había entregado harina durante años. El tercero era el nombre de Tomás Barrera. Lucía cerró los ojos. Padre Leo no acusó a nadie. Tampoco pidió que abrieran la puerta por la fuerza. Preguntó quién había elaborado el inventario y por qué varias cajas aparecían marcadas como destruidas antes de la fecha oficial del traslado. Adrián respondió que se trataba de una clasificación técnica. Esteban añadió que los documentos antiguos carecían de valor legal. Padre Leo levantó la página quemada. Entonces, ¿por qué alguien intentó quemarla? Nadie respondió. El sacerdote pidió hablar con Mateo. Esteban afirmó que el auxiliar había terminado su turno. Padre Leo miró el casillero abierto, el abrigo todavía colgado y una taza caliente sobre la mesa. Mateo no se había marchado. Algo lo había obligado a esconderse. Padre Leo solicitó el registro de accesos, el nombre de la persona que ordenó retirar las cajas y la ubicación exacta de los documentos señalados para destrucción. También pidió que nadie llamara a la prensa. No quería convertir a Lucía en un espectáculo ni permitir que el miedo destruyera pruebas. Después se acercó a ella. «Necesito saber si esa llave abre la sala que todos temen». Lucía respondió que sí. Padre Leo observó el hilo azul y reconoció el mismo color usado para marcar las cajas retiradas. Entonces comprendió la conexión. Pidió una sola cosa: encontrar a Mateo antes de abrir la puerta, porque si el auxiliar había visto lo suficiente para arriesgar su trabajo, también podía ser la única persona capaz de demostrar quién comenzó a borrar los nombres. Y mientras todos miraban el archivo, desde el pasillo llegó el sonido seco de una puerta cerrándose y un cerrojo girando. El cerrojo había girado al final del pasillo, detrás de la puerta del antiguo cuarto de mantenimiento. Padre Leo avanzó sin prisa. No pidió que nadie lo siguiera. Solo hizo una señal a la hermana Inés para que permaneciera junto a Lucía y a Elena. El corredor era estrecho, con paredes manchadas por la humedad y tubos de luz que zumbaban sobre su cabeza. A cada paso, el ruido del comedor quedaba más lejos. Padre Leo no vestía ornamentos ni llevaba insignias. Su sotana negra rozaba el suelo y en una mano sostenía el sobre que Mateo había enviado. Al llegar a la puerta, no golpeó con autoridad. Golpeó 3 veces y dijo su nombre. Desde dentro no hubo respuesta. Padre Leo se agachó. Bajo la madera vio una sombra inmóvil y el borde de unos zapatos. Comprendió que Mateo estaba sentado contra la puerta. «Mateo, no he venido a obligarte a salir», dijo. «Solo necesito saber si estás herido». La voz del auxiliar llegó quebrada. «No estoy herido, pero ellos ya saben que hice copias». Padre Leo apoyó la espalda contra la pared y se sentó en el suelo. No intentó forzar la cerradura. No llamó a seguridad. Permaneció allí, a la misma altura que el hombre escondido. «¿Puedo quedarme aquí mientras me cuentas lo que viste?» Después de unos segundos, Mateo aceptó. Habló a través de la puerta. Explicó que durante 4 noches había visto retirar cajas del archivo. No iban al depósito municipal, como decía el inventario. Eran llevadas al sótano de una oficina propiedad de Horizonte Urbano. También había escuchado a Adrián
ordenar que separaran todos los documentos con hilo azul. Padre Leo preguntó quién tenía acceso a ese sótano. Mateo mencionó 3 nombres. Esteban no estaba entre ellos. Ese detalle cambió el rumbo de la investigación. Cuando Mateo abrió finalmente la puerta, tenía los ojos enrojecidos y una pequeña herida en la mano. Había intentado destruir su tarjeta de acceso para que nadie pudiera usarla. Padre Leo le pidió permiso antes de examinar la herida. Después, le ofreció un pañuelo limpio y preguntó si estaba dispuesto a repetir su testimonio ante una persona independiente. Mateo asintió, aunque seguía temblando. Padre Leo no lo felicitó por ser valiente. Le dijo que su miedo era razonable y que nadie debía pedirle heroísmo sin ofrecerle protección. Regresaron juntos al comedor. Al verlos, Lucía se puso de pie. Padre Leo se acercó a ella, pronunció su nombre completo y pidió permiso para sentarse a su lado. Observó que la anciana acariciaba el hilo azul cada vez que alguien mencionaba el archivo. «Tomás hacía lo mismo», dijo ella. Tocaba el hilo cuando tenía miedo de olvidar. Entonces sacó del interior de su abrigo una fotografía antigua. Mostraba a 12 familias frente al comedor recién inaugurado. En el reverso, Tomás había escrito una frase. «La casa pertenece a quienes alimentaron su primera olla». Padre Leo devolvió la fotografía con cuidado. Lucía puso la llave de bronce en su palma. «Ábrala usted», pidió. Padre Leo cerró los dedos alrededor del metal, pero no se levantó. Primero miró a Lucía y preguntó, «¿Qué teme encontrar detrás de esa puerta?». Ella respondió sin vacilar, «La prueba de que nos quitaron algo que nunca les perteneció, y que Tomás murió intentando impedirlo, sin lograrlo jamás». Padre Leo no introdujo la llave en la cerradura de inmediato. Antes pidió que todos se apartaran del pasillo y que Lucía decidiera quién podía acompañarla. Ella eligió a Elena, a la hermana Inés y a Mateo. Esteban protestó porque seguía siendo el administrador del comedor. Padre Leo le respondió que también entraría, pero solo después de entregar su teléfono y aceptar que ningún documento sería retirado. Adrián se negó. Dijo que la sala pertenecía legalmente a la parroquia y que abrirla sin autorización podía invalidar el proceso de venta. Padre Leo no discutió sobre leyes que todavía no había revisado. Solicitó una copia completa del contrato. Llamó a una notaria independiente de Santa Aurelia y pidió que el acceso quedara registrado. Mientras esperaban, escuchó por separado a quienes habían presenciado el retiro de las cajas. La primera declaración fue la de Mateo. Recordó que los operarios llegaban después de las 10 de la noche y usaban una entrada lateral. Nunca firmaban el libro de visitas. La hermana Inés confirmó que, durante esas horas, las cámaras del corredor quedaban desconectadas por supuestas reparaciones eléctricas. Esteban aseguró que ignoraba esos movimientos. Padre Leo observó su reacción y comprendió que aquella parte podía ser cierta. Esteban había apoyado el traslado y había excluido a Lucía, pero alguien lo mantenía fuera de la operación más delicada. La notaria llegó poco antes de las 8. Fotografió la puerta, examinó la llave y dejó constancia de que el sello de clausura ya estaba cortado por uno de sus extremos. Alguien había entrado antes. Lucía colocó la llave en la cerradura. El mecanismo se dio con un sonido áspero. Detrás apareció una habitación estrecha, cubierta de polvo, con estantes vacíos y marcas rectangulares en el suelo donde antes habían descansado varias cajas. Solo quedaban una mesa, un crucifijo de madera y un armario metálico inclinado contra la pared. Padre Leo pidió que nadie tocara nada. En la mesa
encontraron un libro de registro. Las primeras páginas contenían nombres, fechas y pequeñas cantidades entregadas por familias del barrio. Algunas donaciones eran de monedas, otras consistían en harina, aceite, madera o jornadas de trabajo. No parecían aportes suficientes para comprar un edificio, pero juntos revelaban algo distinto. La comunidad había construido el comedor durante años. Cada nombre estaba marcado con hilo azul. El color no señalaba documentos inútiles. Identificaba a los benefactores originales. Elena halló debajo de la mesa una etiqueta arrancada de una caja. Mostraba la dirección del sótano mencionado por Mateo y una fecha de traslado de 4 días antes. La notaria la guardó en una bolsa transparente. Adrián afirmó que aquello no demostraba ninguna irregularidad. Explicó que los documentos habían sido trasladados para protegerlos de la humedad. Padre Leo señaló las cenizas acumuladas dentro de una papelera. «Si querían protegerlos», preguntó, «¿por qué quemaron una página?» Nadie respondió. La investigación continuó en el comedor. La hermana Inés comparó el libro de registro con la lista digital de usuarios. Descubrió que 9 apellidos antiguos habían sido eliminados del sistema. Eran descendientes de personas que aparecían como donantes. Lucía estaba entre ellos. La exclusión no había sido automática. Alguien había seleccionado esos nombres. Padre Leo pidió revisar los correos internos. Esteban entregó su computadora. En una cadena de mensajes, Adrián le había pedido aplicar estrictamente el registro digital. Sin embargo, no mencionaba a Lucía ni ordenaba borrar familias concretas. El mensaje decisivo provenía de una cuenta desconocida y contenía un archivo titulado Casos sensibles. La lista adjunta coincidía con los 9 nombres eliminados. Mateo reconoció el formato. Había sido creado desde una terminal del antiguo archivo, una computadora que oficialmente llevaba años desconectada. Padre Leo regresó a la sala y examinó el armario metálico. La cerradura estaba rota, pero en el fondo encontró una carpeta atrapada detrás de una placa doblada. Contenía fotografías de la inauguración, recibos antiguos y un acta firmada por los fundadores. El documento establecía que el edificio debía servir permanentemente como comedor. Si dejaba de cumplir esa función, la propiedad regresaría a las familias donantes. La venta, por tanto, podía quedar anulada. Pero la última página ofrecía una revelación más inquietante. Entre las firmas aparecía el nombre de Rafael Valdés, padre de Adrián. Junto a su nombre había una anotación manuscrita: custodio de la llave principal y representante de las familias. Padre Leo levantó la mirada. Adrián no era solamente el abogado de la empresa que intentaba comprar el edificio. Era el hijo del hombre que había jurado impedir que algún día fuera vendido. La firma de Rafael Valdés obligó a todos a mirar a Adrián de otra manera. Hasta ese momento, él había hablado como un abogado que defendía un contrato. Ahora parecía un heredero intentando vender aquello que su propio padre había prometido proteger. Adrián no negó el parentesco. Se quitó las gafas, limpió los cristales con un pañuelo y explicó que Rafael había muerto cuando él tenía 17 años. Dijo que nunca le habló del comedor ni de la llave. Según su versión, su padre había abandonado a la familia después de ser acusado de ocultar fondos de las donaciones. Lucía levantó la cabeza. Eso no es verdad. La voz no fue fuerte, pero detuvo la discusión. Contó que Rafael Valdés había trabajado junto a Tomás durante la construcción del comedor. No administraba dinero, transportaba materiales, registraba donaciones
y visitaba a las familias que no podían contribuir con monedas. Cuando surgieron las primeras acusaciones, Rafael entregó varios libros contables para demostrar que cada aporte había sido utilizado correctamente. Los libros desaparecieron. Poco después, Rafael dejó Santa Aurelia. Muchos creyeron que había huido por vergüenza. Tomás nunca aceptó esa versión. Durante años, sostuvo que Rafael había sido obligado a marcharse después de descubrir un intento de transferir el edificio a una fundación privada. Adrián apretó el pañuelo entre los dedos. Mi madre esperó 15 años una explicación, respondió. Él nunca volvió. Lucía no intentó defender lo que desconocía. Admitió que Rafael había causado dolor a su familia al desaparecer, pero también dijo que un abandono no convertía automáticamente en cierta una acusación de robo. Padre Leo cerró la carpeta. No preguntó quién era culpable. Pidió revisar la fotografía que Tomás había conservado. En la imagen aparecían las 12 familias fundadoras. Al fondo, junto a una ventana, Rafael sostenía una caja de madera. Sobre la tapa se distinguía el mismo escudo grabado en la llave de bronce. Detrás de él había un hombre joven vestido con traje oscuro. Adrián lo reconoció como Octavio Ferrer, fundador de Horizonte Urbano. La empresa no había aparecido recientemente en la historia del comedor. Llevaba décadas intentando controlar el terreno. Mateo buscó el nombre de Octavio en el libro de registro. No figuraba como donante. Sin embargo, dentro de la carpeta atrapada en el armario, encontró una autorización firmada por él para trasladar documentos a una oficina externa. La fecha era de 22 años antes, la misma semana en que Rafael desapareció. Esteban se acercó a la mesa. Por primera vez, dejó de defender el sistema digital. Reconoció que Horizonte Urbano había pagado la instalación de las terminales, el mantenimiento de la base de datos y la capacitación del personal. También admitió que Adrián le había pedido entregar una copia de todos los nombres vinculados con la fundación original. Adrián se puso de pie. Aseguró que solo buscaba identificar posibles reclamaciones legales. Dijo que desconocía cualquier plan para eliminar usuarios y que jamás había entrado en la cuenta desde la cual se creó la lista de casos sensibles. Padre Leo no respondió. Devolvió la fotografía a Lucía y caminó hacia la ventana. Permaneció allí unos segundos, observando el reflejo de todos sobre el vidrio oscuro. Después, pidió que leyeran en voz alta los 9 nombres borrados. Cuando Mateo pronunció el último, Adrián perdió el color del rostro. Era el nombre de su propia madre. Alguien no solo estaba eliminando a las familias del comedor, también estaba borrando a quienes podían demostrar qué ocurrió con Rafael Valdés. Y en el reverso de la fotografía todavía quedaba una inscripción que nadie había leído. Antes de abandonar para siempre aquella ciudad, Padre Leo dio vuelta a la fotografía. La inscripción estaba escrita con la letra de Tomás, pequeña y apretada, como si hubiera temido quedarse sin espacio. Rafael no huyó. Lo obligaron a elegir entre su familia y la verdad. La segunda llave quedó con Clara. Clara era la madre de Adrián. Durante unos segundos, nadie habló. El abogado tomó la fotografía, leyó la frase 2 veces y negó lentamente con la cabeza. Aseguró que su madre jamás había mencionado una llave. Después, miró el hilo azul atado al objeto que Lucía sostenía y pareció recordar algo que llevaba años intentando olvidar. Cuando Adrián era niño, Clara cosía una cinta azul en el interior de todos sus abrigos. Decía que servía para que pudiera reconocerlos en la escuela. Después de la desaparición de Rafael, dejó de hacerlo.
Adrián siempre creyó que aquel cambio se debía al duelo. Lucía explicó que no era una cinta cualquiera. Las familias fundadoras utilizaban hilo azul para marcar todo lo que pertenecía al comedor. Lo ataban a las cajas de donaciones, a los libros contables y a las llaves. No representaba propiedad individual. Significaba que algo había sido entregado para servir a todos y que nadie podía apropiárselo. Tomás no había creado el símbolo, lo había heredado de Rafael. Padre Leo pidió a Adrián que llamara a su madre. El abogado se negó al principio. Dijo que Clara tenía 82 años y una salud frágil. No quería arrastrarla a una disputa legal después de tantos años. Lucía respondió que protegerla no significaba decidir por ella. Adrián permaneció en silencio. Finalmente hizo la llamada y activó el altavoz con el consentimiento de Clara. Cuando la anciana escuchó el nombre de Lucía, no preguntó por qué la llamaban. Solo quiso saber si la puerta había sido abierta. Padre Leo pidió que le contara lo que recordaba. Clara habló despacio. 22 años antes, Rafael llegó a casa con 2 llaves atadas con hilo azul. Había descubierto que Octavio Ferrer pretendía comprar el terreno utilizando una deuda ficticia. Los libros originales demostraban que el edificio ya había sido pagado por las familias y que no podía utilizarse como garantía comercial. Rafael quiso denunciarlo. Octavio respondió amenazando con acusarlo del desvío de fondos. Le mostró documentos falsificados y advirtió que, si acudía a las autoridades, Clara también sería señalada como beneficiaria. Rafael temió que su esposa perdiera la casa y que Adrián creciera bajo el peso de un proceso interminable. Tomó una decisión equivocada. Aceptó marcharse y guardar silencio. Antes de irse, entregó una llave a Tomás y dejó la otra con Clara. También escribió una confesión completa, pero le pidió que no la utilizara mientras Octavio pudiera hacer daño a la familia. Clara obedeció durante años. Cuando Octavio murió, intentó recuperar los documentos. Sin embargo, Adrián ya trabajaba como abogado para Horizonte Urbano, ahora dirigida por el hijo del fundador. Clara tuvo miedo de contarle que la empresa que impulsaba su carrera había destruido el nombre de su padre. Padre Leo preguntó dónde estaba la segunda llave. Clara respondió que seguía dentro de la antigua caja de costura de Rafael. Junto a ella había una carta dirigida a Adrián y una copia de los libros desaparecidos. El abogado cerró los ojos. Entonces reveló algo que nadie esperaba. 3 años antes, había encontrado aquella caja después de trasladar a su madre a una residencia. Vio la llave y la carta, pero no las abrió. Reconoció el símbolo del comedor y comprendió que podían relacionar a su padre con el antiguo escándalo. Temiendo perder su posición, guardó la caja en una oficina de Horizonte Urbano. No había creado el fraude original, pero sabía que existía una verdad enterrada, y eligió no buscarla. Meses después, cuando la empresa comenzó a preparar la compra del terreno, Adrián revisó algunos documentos. Descubrió que los descendientes de las familias podían bloquear la operación. En lugar de informarles, entregó sus nombres al departamento legal para evaluar el riesgo. Aquella lista se convirtió en los casos sensibles. Adrián insistió en que nunca ordenó excluirlos del comedor, pero su silencio había proporcionado a otros la herramienta necesaria para hacerlo. Padre Leo se acercó y colocó la llave de Lucía junto a la fotografía. Su miedo explica por qué cerró los ojos, dijo. No explica por qué permitió que otros cerraran la puerta. Adrián no respondió. Tomó su teléfono y llamó a la oficina donde había escondido la caja. Nadie contestó.
Marcó otra vez. Después recibió un mensaje. El sótano estaba siendo vaciado en ese mismo instante. Los documentos serían trasladados antes de medianoche, y la persona que dirigía la operación ya sabía que Padre Leo había abierto el archivo. La verdad seguía existiendo. Pero ahora alguien estaba dispuesto a destruirla por completo. El mensaje llegó desde un número desconocido. Contenía una fotografía tomada pocos minutos antes. En ella se veía la caja de costura de Rafael sobre una mesa metálica, abierta y vacía. A su lado aparecían varias carpetas atadas con hilo azul y una trituradora industrial preparada para funcionar. Adrián reconoció el lugar. Era el sótano de la antigua sede administrativa de Horizonte Urbano, a 15 minutos del comedor. Dijo que podía llevarlos, pero advirtió que el edificio pertenecía a la empresa y que cualquier entrada sin autorización sería utilizada contra ellos. Padre Leo no ordenó irrumpir. Pidió a la notaria que llamara a la autoridad civil competente y entregara una copia del acta fundacional. También solicitó protección inmediata para Mateo, porque su testimonio lo convertía en un testigo vulnerable. Mientras se realizaban las llamadas, Adrián recibió otro mensaje. La empresa ofrecía suspender la venta durante 30 días. A cambio, exigía que Lucía renunciara públicamente a cualquier reclamación sobre el edificio y que todos los documentos encontrados permanecieran bajo custodia privada. Esteban consideró la propuesta razonable. 30 días permitirían negociar, conservar el comedor abierto y evitar un escándalo que podía destruir la confianza de los donantes. Lucía leyó las condiciones y devolvió el papel. «No me ofrecen tiempo», dijo. «Me piden permiso para esconder lo que quede». Adrián intentó convencerla. Explicó que una confrontación inmediata podía provocar la destrucción de los documentos antes de que llegara la policía. También temía que la empresa revelara su participación en la lista de casos sensibles y lo presentara como responsable único. Padre Leo le preguntó qué deseaba proteger primero: la verdad, a su madre o su carrera. Adrián no respondió. Entonces las luces del comedor se apagaron. El sistema de emergencia iluminó el pasillo con lámparas rojas. Desde la cocina llegó el sonido de una ventana rompiéndose. Mateo corrió hacia el depósito y descubrió que alguien había entrado por el patio. Su casillero estaba abierto. La copia del registro de accesos había desaparecido. Esteban miró su teléfono. Recibió una orden del Consejo Administrativo: cerrar el comedor, desalojar a todos y prohibir cualquier nueva revisión hasta que los abogados evaluaran la situación. Si se negaba, sería suspendido. Por primera vez, la norma se volvió contra él. La hermana Inés llevó a los ancianos hacia la salida lateral para evitar el pánico. Elena cubrió a Mateo con su abrigo, mientras Lucía permanecía junto a la puerta del archivo, negándose a marcharse. Fuera del edificio, 2 camiones de Horizonte Urbano cruzaron la plaza en dirección al sótano. La autoridad civil informó que necesitaría una orden judicial para detenerlos. Padre Leo tenía que elegir entre seguir el procedimiento y arriesgarse a perder las pruebas, o intervenir sin garantías y poner en peligro la investigación. Entonces Adrián tomó las llaves de su automóvil. Dijo que existía una entrada legal al sótano. Su nombre todavía figuraba como responsable del archivo corporativo. Pero antes de salir, recibió una llamada de su madre. Su voz no sonaba acusadora, sonaba cansada. Durante 22 años había guardado aquella verdad para protegerlo, pero ahora comprendía que el miedo heredado podía convertirse en una nueva forma de injusticia contra otras familias inocentes del barrio.
Clara no preguntó por los documentos. Preguntó si Adrián estaba dispuesto a repetir el mismo silencio que había destruido a su padre. Adrián no respondió a su madre de inmediato. Condujo hasta la antigua sede de Horizonte Urbano con padre Leo, la notaria y dos agentes enviados para preservar el lugar mientras se tramitaba la orden formal. Cuando llegaron, uno de los camiones ya había partido. La puerta del sótano estaba abierta. Dentro, el aire olía a papel quemado y metal caliente. La trituradora seguía girando lentamente, vacía, como si acabara de tragarse una vida entera. En el suelo había fragmentos de recibos, nombres incompletos y trozos de hilo azul mezclados con polvo gris. Adrián corrió hacia la mesa donde había visto la caja de su padre. Solo encontró la tapa partida. La carta de Rafael había desaparecido. También faltaban los libros contables que Clara aseguró haber guardado durante 22 años. En una esquina, una pequeña llama consumía los últimos restos de una carpeta. Los agentes lograron apagarla, pero la mayoría de las páginas ya era irreconocible. Adrián se arrodilló entre las cenizas. Recogió un fragmento donde apenas sobrevivían 3 palabras escritas por su padre. No fui ladrón. No lloró. Permaneció inmóvil, con el papel temblando entre los dedos, mientras comprendía que había perdido la explicación que esperó desde los 17 años. Su silencio no solo había puesto en peligro el comedor, también había permitido que la última voz de Rafael fuera destruida. Padre Leo no intentó consolarlo con frases fáciles. Se sentó a su lado y dejó que el silencio revelara lo que ninguna absolución apresurada podía reparar. La verdad quizá aún podía demostrarse, pero aquellas páginas no regresarían. Clara nunca podría leer completa la carta de su esposo. Adrián jamás sabría todas las razones de su despedida. Cuando regresaron al comedor, encontraron otra pérdida. Mateo había sufrido una crisis respiratoria provocada por el humo que entró durante el sabotaje. Elena estaba con él en el hospital. El niño se encontraba estable, pero Lucía había tomado una decisión. No quería seguir exponiendo a su familia ni a los voluntarios. Entregó la llave a la hermana Inés y dijo que abandonaría la reclamación si con eso terminaban las amenazas. Padre Leo fue a la capilla vacía. No pidió a Dios que devolviera los documentos ni que borrara las consecuencias. Pidió claridad para no confundir prudencia con cobardía y misericordia con impunidad. Al salir, devolvió la llave a Lucía. Le dijo que respetaría su miedo, pero no permitiría que cargara sola con una decisión nacida de la intimidación. Entonces tomó una resolución. No bastaba con detener la venta. Había que proteger a las familias, reconstruir la prueba y obligar a la institución a reparar el daño antes de que el miedo volviera a cerrar aquella puerta. Y esa reparación comenzaría aquella misma noche. La reparación comenzó en la sala, donde Esteban había roto la tarjeta de Lucía. Padre Leo pidió que la puerta permaneciera abierta hasta que llegaran Clara Valdés, el consejo parroquial y el director de Horizonte Urbano. La autoridad civil había sellado el archivo y el sótano. La notaria colocó sobre la mesa las fotografías, el acta fundacional, la lista de nombres borrados y el fragmento recuperado entre las cenizas. Lucía dejó junto a ellos la llave de bronce. Llegó Mauricio Ferrer, director de la empresa. Entró con 2 abogados y pidió hablar en privado. Dijo que una reunión abierta podía dañar la reputación del comedor. Padre Leo miró a Lucía. Ella no quería cámaras, pero pidió que permanecieran quienes habían sufrido aquellas decisiones. La reunión continuó. Padre Leo invitó a Mauricio. No lo interrumpió.
El empresario habló de empleos, viviendas, una clínica y un comedor moderno. Afirmó que el edificio era inseguro y que la venta permitiría atender a más personas. Cuando terminó, Padre Leo preguntó por qué las familias fundadoras no habían sido informadas de sus derechos. Mauricio respondió que esos derechos no estaban confirmados. La notaria colocó el acta. Padre Leo le pidió leer la cláusula sobre el destino permanente del edificio. Mauricio leyó hasta la mitad y se detuvo. «Continúe», dijo Padre Leo. La voz del empresario bajó al pronunciar que la propiedad regresaría a las familias si el comedor dejaba de funcionar allí. Padre Leo acercó la lista de casos sensibles. ¿Quién ordenó crearla? Mauricio miró a Adrián. El abogado admitió que había entregado los nombres para evaluar reclamaciones. Negó haber ordenado la exclusión digital. Esteban confirmó que recibió instrucciones de aplicar el sistema sin excepciones, pero aseguró que nunca vio aquella lista. Padre Leo puso sobre la mesa el registro de acceso recuperado del servidor. Una copia demostraba que la terminal del archivo fue utilizada con una credencial vinculada a la oficina de Mauricio. El empresario afirmó que cualquiera podía haberla usado. Mateo avanzó con una venda en la mano. Contó que vio a Mauricio entrar por la puerta lateral 2 noches antes del traslado, acompañado por el responsable de seguridad que después robó las copias. Mauricio lo negó. Entonces Adrián mostró un mensaje enviado por Mauricio aquella misma tarde. Ordenaba retirar del sistema a las familias capaces de impugnar la venta antes de presentar el contrato definitivo. No era una recomendación, era una orden. Padre Leo dejó el teléfono junto a la llave. Conocía los nombres y el acta. Sabía que esas familias dependían del comedor. Aún así permitió que fueran expulsadas para debilitar su reclamación. Mauricio apretó los labios. Protegía un proyecto que beneficiará a miles. «Explique el proyecto», respondió Padre Leo. «No lo utilice para justificar a quienes decidió volver invisibles». El empresario habló de pérdidas, contratos y empleos. Acusó a Lucía de poner en peligro el futuro del barrio por aferrarse a documentos. Padre Leo tomó el recipiente vacío que Lucía había llevado y lo colocó frente a Mauricio. Ella sirvió aquí 18 inviernos. Su familia ayudó a construir este lugar. Esta noche usted le quitó la comida para impedir que defendiera lo que también era suyo. Mírela y diga que fue necesario. Mauricio no levantó los ojos. Padre Leo esperó. Finalmente, Lucía habló. «No necesito que me mire para sentirme digna, pero quienes vengan después necesitan que deje de borrar sus nombres». Mauricio observó a la anciana, a Elena y la silla vacía del pequeño Mateo. Padre Leo distinguió entonces la explicación de la justificación. Mauricio había heredado una empresa construida sobre el miedo a perder aquel terreno. Reconocer el acta significaba admitir décadas de engaño. Ese temor explicaba su resistencia. No borraba su responsabilidad. Adrián se puso de pie y confesó su parte. Había ocultado la caja, entregado los nombres y callado cuando comprendió el riesgo. Se volvió hacia Lucía y Clara. «Mi silencio permitió que destruyeran la verdad de nuestros padres». Clara no lo absolvió. Le pidió recuperar todo documento existente y declarar bajo juramento. Esteban también reconoció que había usado la igualdad como excusa para no escuchar. Recogió los 2 pedazos de la tarjeta de Lucía y los colocó juntos. Padre Leo anunció las decisiones. La venta quedaba suspendida y el expediente sería entregado a las autoridades civiles. Horizonte Urbano debía preservar sus servidores
y someterse a una auditoría independiente. Las familias excluidas recuperarían el acceso. Mateo tendría protección como testigo. Ningún responsable sería trasladado para esconder el problema. Después, miró a Mauricio. No puede decidir si la verdad sobrevive, solo si seguirá luchando contra ella. Mauricio observó el hilo azul. No se arrodilló ni pidió clemencia. Dejó su tarjeta de acceso sobre la mesa y ordenó conservar todos los archivos. No era una conversión completa, era el primer acto que podía demostrarla. Padre Leo abrió las puertas del comedor. Las bandejas seguían calientes. Pidió que Lucía decidiera quién recibiría la comida. Ella señaló los 9 nombres borrados, pero antes de servir, Padre Leo dejó algo claro. Reparar el daño de una noche no bastaría. La estructura que había permitido borrar personas debía cambiar desde sus cimientos. La primera reparación ocurrió antes de medianoche. Esteban reactivó las tarjetas de las 17 personas excluidas y ordenó preparar raciones para quienes ya habían regresado a sus casas. La hermana Inés organizó a los voluntarios para llevar la comida sin cámaras, fotografías ni anuncios públicos. Lucía recibió su cena, pero no aceptó un trato especial. Pidió que la atendieran después de los demás y que ninguna familia tuviera que explicar públicamente por qué necesitaba ayuda. Padre Leo apoyó su decisión. También solicitó que Elena y Mateo recibieran protección frente a cualquier presión. La parroquia cubriría temporalmente los medicamentos del niño y los gastos ocasionados por su hospitalización. Lucía conservaría el derecho de participar en el proceso, pero nadie podría obligarla a hablar con periodistas ni a perdonar a quienes la habían expulsado. Esteban quiso renunciar aquella misma noche. Padre Leo no aceptó una salida tan sencilla. Le explicó que abandonar el cargo podía proteger su conciencia, pero dejaría a otros la tarea de reparar las decisiones que él había firmado. Permanecería provisionalmente bajo supervisión, sin autoridad para excluir usuarios ni modificar registros. A la mañana siguiente, Esteban visitó a cada una de las familias borradas. No llevó un comunicado preparado. Entregó personalmente nuevas tarjetas en papel y reconoció que había aplicado una norma injusta después de conocer sus consecuencias. Algunas personas aceptaron escucharlo. Otras cerraron la puerta. Padre Leo le recordó que una disculpa sincera no obliga a la víctima a recibirla ni a responder como el responsable espera. Adrián entregó su teléfono, sus correos y las claves de acceso a los investigadores. Después, acompañó a su madre a recuperar la documentación que permanecía en su antigua casa. Clara encontró una copia parcial de la carta de Rafael dentro de un libro de oraciones. No contenía toda la explicación, pero confirmaba las amenazas y mencionaba a 2 testigos aún vivos. Adrián declaró bajo juramento que había escondido la caja y entregado los nombres de las familias. Renunció a representar a Horizonte Urbano y aceptó responder ante el colegio profesional. No fue trasladado a otra oficina ni protegido por un acuerdo secreto. Mauricio Ferrer fue separado temporalmente de cualquier decisión relacionada con el proyecto. La empresa tuvo que conservar sus servidores, identificar a quienes retiraron las cajas y financiar la recuperación técnica de los archivos destruidos. El expediente fue remitido a las autoridades civiles competentes, pero Padre Leo insistió en que castigar individuos no bastaba. Una auditoría independiente revisó los contratos, las donaciones y el proceso de venta. El Consejo Parroquial incorporó representantes elegidos por los usuarios del comedor. Las nuevas normas obligaban a mantener siempre una alternativa en papel,
registrar cada exclusión y ofrecer una revisión presencial antes de negar alimentos. Mateo Salcedo recibió protección como denunciante y dejó de depender directamente de Esteban. La hermana Inés fue nombrada enlace con las familias, aunque aceptó el cargo con una condición. Todas las quejas debían quedar registradas y respondidas por escrito. La llave de bronce fue colocada en una caja transparente dentro del comedor. Lucía rechazó que apareciera su nombre debajo. Pidió una inscripción diferente. Lo entregado para todos no pertenece a unos pocos. El archivo no sería destruido ni convertido en una reliquia inaccesible. Comenzó un proceso para digitalizar sus documentos, conservar los originales y permitir que las familias consultaran su propia historia. 3 semanas después, el comedor seguía abierto. Sin embargo, la auditoría encontró una transferencia realizada años antes que conectaba la deuda ficticia del edificio con una cuenta controlada por alguien del consejo parroquial. El fraude no había sido obra exclusiva de Horizonte Urbano. Alguien dentro de la institución había protegido aquella mentira durante más de 2 décadas. Durante la primera semana, la prioridad fue devolver la seguridad a quienes habían sido expulsados. El comedor amplió sus horarios, recuperó el sistema en papel y envió voluntarios a visitar a los ancianos, que dejaron de acudir por vergüenza. Nadie tuvo que demostrar su pobreza delante de una fila. Mateo regresó del hospital con una pequeña mochila y un dibujo para Lucía. Había pintado el comedor con una puerta azul enorme, demasiado grande para el edificio real. Sobre ella escribió una frase con letras torcidas. Aquí pueden entrar los nombres. Lucía colocó el dibujo junto a la caja transparente que protegía la llave de bronce. La investigación reveló que el miembro del consejo parroquial que había protegido la deuda ficticia era Víctor Sanz, antiguo tesorero de la institución. Durante años había firmado renovaciones de contratos y ocultado documentos para impedir que las familias reclamaran la propiedad. Víctor ya estaba jubilado. Cuando los investigadores lo interrogaron, reconoció que había aceptado el acuerdo porque temía que el comedor cerrara por falta de dinero. Aseguró que creyó estar salvando la obra. Sin embargo, los registros demostraron que también había recibido beneficios económicos indirectos. El expediente fue entregado a las autoridades civiles. La parroquia publicó los resultados esenciales de la auditoría sin revelar información privada de las familias. Víctor tuvo que responder por sus decisiones. No fue presentado como el único culpable, porque la mentira había sobrevivido gracias a muchas firmas, silencios y reuniones donde nadie quiso hacer preguntas. 3 meses después, el consejo parroquial fue renovado. Por primera vez, 2 usuarios del comedor participaron con derecho a voto. Las decisiones sobre alimentos, horarios y registros ya no se tomaban sin escuchar a quienes dependían del servicio. Esteban continuó trabajando bajo supervisión. Aprendió a sentarse una tarde por semana junto a la entrada, no para controlar tarjetas, sino para escuchar dificultades. Al principio anotaba cada conversación como si fuera un informe. Con el tiempo, dejó de mirar el reloj. Nunca pidió a Lucía que olvidara aquella noche. Ella tampoco se lo permitió. Adrián visitaba a su madre cada domingo. Juntos reconstruyeron la historia de Rafael con fotografías, testimonios y copias recuperadas. No encontraron todas las páginas destruidas, pero lograron limpiar su nombre públicamente. Adrián perdió su puesto en la empresa y enfrentó una investigación profesional. Comenzó a colaborar con la auditoría sin exigir que aquello fuera considerado suficiente.
Clara le dijo que la reparación no consistía en convertirse rápidamente en un hombre bueno, sino en dejar de esconderse cuando la verdad resultaba costosa. Mauricio Ferrer conservó su cargo después de un proceso interno, pero perdió el control absoluto de la empresa. Horizonte Urbano renunció a la compra, indemnizó a las familias por la destrucción de documentos y financió un archivo independiente. 2 años después, el edificio seguía funcionando como comedor. No todo era perfecto. Faltaban voluntarios algunos días. Las discusiones sobre el presupuesto continuaban. Varias familias todavía desconfiaban de la administración. Lucía no perdonó de inmediato a todos los responsables, y nadie se lo exigió. A sus 76 años, dejó de servir bandejas diariamente. Seguía visitando el lugar los jueves para enseñar costura y reparar delantales. Cuando alguien nuevo preguntaba por la llave de bronce, ella no hablaba primero del fraude. Hablaba de Tomás. Contaba que él había atado un hilo azul para recordar que aquello entregado al servicio de los demás nunca debía convertirse en posesión de los poderosos. La llave ya no abría el archivo. La cerradura había sido reemplazada y varias copias estaban bajo custodia independiente. Aún así, permanecía junto a la entrada. Una tarde, Lucía vio a Esteban sostener la puerta para una anciana que no llevaba tarjeta. No hubo discursos ni aplausos. Él preguntó su nombre y la acompañó hasta una mesa. Lucía tocó el vidrio que protegía la llave. Después, volvió a su costura mientras la puerta permanecía abierta. La historia de Lucía no termina en una llave, ni en un comedor. Termina en una pregunta que también alcanza nuestras propias decisiones. ¿A quién dejamos fuera cuando una norma nos resulta más cómoda que un rostro? A veces la injusticia no comienza con un grito, comienza con una firma apresurada, una puerta que nadie vuelve a abrir o una explicación que todos aceptan porque cuestionarla sería incómodo. Podemos creer que defendemos el orden, la reputación o la estabilidad, mientras olvidamos que ninguna institución cumple su misión si deja de reconocer la dignidad de las personas a quienes debe servir. El Evangelio nos recuerda que Cristo se hace presente en los pequeños, en los hambrientos y en quienes esperan ser recibidos. No basta con sentir compasión desde lejos. La fe cristiana exige mirar, escuchar y actuar. También exige reconocer que el miedo puede convertirnos en cómplices, incluso cuando nunca pronunciamos una mentira. Quizá hoy exista una persona cuyo nombre hemos dejado de preguntar. Tal vez haya una carta sin responder, una visita pospuesta o una herida que preferimos llamar procedimiento. La conversión comienza cuando dejamos de proteger nuestra comodidad y permitimos que la verdad abra la puerta. Porque cuando una comunidad aprende a escuchar al más vulnerable, no pierde autoridad, recupera el sentido profundo de su servicio. Señor Jesús, danos ojos atentos para reconocer a quienes han sido olvidados. Danos valor para defender la dignidad de cada persona, aunque hacerlo nos cueste prestigio, seguridad o tranquilidad. Enséñanos a unir la verdad con la misericordia y la justicia con la humildad. Sana a quienes fueron heridos por decisiones injustas. Convierte el corazón de quienes causaron daño y ayúdalos a reparar con obras sinceras. No permitas que nuestras normas oculten el sufrimiento ni que nuestro miedo cierre puertas que tú nos llamas a mantener abiertas. Haznos responsables de aquello que vemos y elegimos ignorar cada día. Amén. Piensa hoy en alguien que quizá espera una respuesta, una visita o una palabra tuya. No necesitas resolverlo todo. Puedes comenzar pronunciando su nombre
y escuchando su historia. Comparte en los comentarios qué puerta crees que debemos mantener abierta en nuestra comunidad. Si este relato fortaleció tu fe, suscríbete al canal y compártelo con una persona que necesite recordar que la verdad y la misericordia siempre pueden caminar juntas. Y recuerda que una puerta abierta puede convertirse en el comienzo de una verdadera reconciliación. Una anciana de 74 años es expulsada de un comedor parroquial por no tener un código digital. Pero cuando una antigua llave de bronce cae de su bolsillo, Padre Leo descubre que aquella injusticia no comenzó esa noche. Lucía Barrera había servido durante 18 inviernos a familias necesitadas. Ahora, detrás de una puerta clausurada, se ocultan documentos capaces de demostrar que el comedor fue construido con los sacrificios de personas cuyos nombres están siendo eliminados de los registros. Mientras una empresa intenta adquirir el edificio antes del amanecer, Padre Leo deberá escuchar a los testigos, verificar las pruebas y enfrentarse a quienes utilizaron las normas, el miedo y el silencio para convertir la caridad en un negocio. Esta historia católica de ficción nos recuerda que la justicia cristiana no consiste solamente en castigar, sino también en reparar el daño, proteger a las víctimas y transformar las estructuras que permiten la injusticia. ¿A quién dejamos fuera cuando una norma se vuelve más importante que una persona? Acompaña a Padre Leo en una historia profunda sobre la dignidad humana, la verdad, la misericordia, la responsabilidad y la conversión. Esta historia es una obra de ficción inspirada en valores cristianos. Padre Leo es un personaje artístico y no representa, suplanta ni describe fielmente a ninguna persona real. Suscríbete al canal para descubrir nuevas historias católicas llenas de fe, esperanza y enseñanzas para la vida cristiana. Comparte este video con alguien que necesite recordar que ninguna persona debe ser tratada como si su nombre no importara.